Qué gusto verles. Me da mucho gusto a los tiempos poder empezar otra vez un video viernes y quiero agradecer a todas las personas que han estado orando por nosotros en estos últimos meses que no hemos podido hacer un video en vivo porque eh, realmente las situaciones que hemos pasado han sido situaciones difíciles, situaciones en las que no podíamos estar eh, delante de ustedes el día viernes, pero aquellas personas que estaban orando por nosotros, les agradezco mucho porque realmente ha sido una bendición para nosotros. Hemos pasado por situaciones difíciles, mi madre falleció hace en mayo, pero todo ese tiempo fue difícil hacer los videos y luego de eso mi hija estuvo en los últimos tiempos para nacer y ya nació y estamos con ella y estamos bien agradecidos. Entonces, gracias por sus oraciones y gracias por continuar recordándonos en oración. Ha sido eh, empezar a estudiar este tema o pensar en este tema del nuevo nacimiento me, me ha dado mucho gusto porque uno recuerda cuando uno conoció al Señor y también lo poco que conoce, lo poco que conocía acerca de lo que es el nacimiento espiritual al comienzo, pero Dios en su misericordia nos abre los ojos, nos muestra, nos escoge para ser de Él y le doy gracias a Él. Saludos a todos los que están conectados ya en este momento. Quiero que el día de hoy tomen una nota, si es que es posible, en una hoja, en un cuaderno, algo para que puedan seguir. Vamos a, Dios mediante, hacer un video de estos cada viernes, continuar con el estudio del nuevo nacimiento explicado hasta terminarlo. Y lo que me gustaría hacer con ustedes es que podamos hacer de alguna manera interactivo. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat o bajo el video. Y si es que yo no puedo responderles en este momento, pues lo haré a continuación. Sí, y lo que me gustaría también es que ustedes puedan anotar principalmente los versículos y revisarlos personalmente en su Biblia, ¿sí? Ciertamente eh, es fácil escuchar que alguien diga, pero lo mejor es que cada uno de ustedes vaya a su propia Biblia y lea de primera mano los versículos que vamos a leer, vamos a estudiar, ¿sí? Eso en cuanto al estudio, ¿sí? Si es que ustedes están interesados en el estudio del nuevo nacimiento explicado que nosotros tenemos, por favor háganos saber para ver cómo les podemos ayudar a que tengan este estudio y puedan empezar y seguir con nosotros. Estamos estudiando nosotros en la iglesia los días domingos y igualmente pues las personas que están interesadas en tener el estudio pueden hacerlo. Solamente tienen que contactarse conmigo para que yo les pueda dar. ¿Sí? Entonces, si es que hay comentarios, por favor, siéntanse libres de hacerlos y también siéntanse libres de hacer preguntas para seguir con el estudio. Quiero que en esta tarde empecemos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 17. Entonces, si me acompañan en sus Biblias a Juan capítulo 3, quiero que veamos, vamos a leer estos versículos juntos y luego de eso vamos a ir haciéndonos algunas preguntas y algunas preguntas de qué es esto del nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo
explicó claramente en las Escrituras. Sí, entonces Juan capítulo 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, importante hacernos la pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento? Cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo era una persona religiosa encargada de guiar al pueblo a los caminos de Dios. Pero la primera cosa que Jesucristo hace con Nicodemo, que era un religioso, que tenía mucho conocimiento, que tenía una historia, él da en el punto clave, ¿sí? Acuérdense que el único que conoce el corazón de otra persona es Dios, ¿sí? Yo no puedo conocer lo que la persona realmente quiere, su deseo interior, su anhelo más grande, ni sus intenciones tampoco. Sí, puedo tener una idea o puedo preguntar, bueno, ¿y qué quieres? Pero aún así, este, no conozco exactamente. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que desde el comienzo, Dios Todopoderoso se da a conocer al hombre. Sí, la Biblia que nosotros tenemos, ¿sí? Y la Biblia es una carta donde Dios se da a conocer qué es lo que Él ha hecho, quién es Él, cómo Él obra. Y en la Biblia nosotros encontramos desde un principio quién es Él, ¿sí? Por eso es tan importante ir estudiando la Biblia de una manera sistemática, cronológica, en la cual nosotros aprendamos quién es Dios, la necesidad que el hombre tiene de Dios y la solución que Dios ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo para la necesidad del hombre. Entonces, Nicodemo llega a Jesucristo en la noche y le dice: tú y yo sabemos. Pero Jesucristo no le
no se va por las ramas, sino él directamente dice, no verás, yo sí sé, y yo sé que tú necesitas nacer de nuevo, y yo sé que Dios te escogió básicamente para que conozcas, que tú tienes el deseo realmente de conocer a Dios, pero si no naces de nuevo, nunca vas a poder entender. ¿Sí? No importa cuántos años una persona ha, ha leído la Biblia o cuántos años una persona ha ido a una iglesia o está en una religión, no importa eso. Lo que importa es si un día conoció la persona realmente a Jesucristo a través de su palabra, a través de lo que Él ha hecho, si entendió su necesidad de nacer de nuevo. El primer paso dentro de la vida cristiana no es hacer algo, es conocer lo que Dios ya ha hecho. ¿Sí? Nosotros como seres humanos tenemos por naturaleza una, una herencia eh, que recibimos de Adán, que no quiere nada con Dios y tampoco entiende nada de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Está claro que una persona natural, como lo llama la Biblia, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios, por más que se esfuerce, por más que intente, las cosas espirituales no las puede entender. Entonces este Nicodemo quería con Dios, pero no entendía. Y la razón es esta, dice en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo espiritual llama a lo espiritual. No, no se puede entender la Biblia sin el Espíritu Santo. Y una persona que no ha nacido de nuevo puede leer la Biblia, puede repetir versículos. Pero si nunca pasó por el nuevo nacimiento, es decir, por entender lo que Dios ha hecho, por entender nuestra necesidad de Él, y no ha creído en lo que en el mensaje del Evangelio de que Dios mandó a un Salvador para pagar los pecados, que es Jesucristo, no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Por más que haga muchas obras, que dé mucha caridad, que se porte eh, bien, entre comillas, no hay cómo. Ahora, quiero que vean algo conmigo, algo muy importante, ¿sí? Nicodemo hizo algo correcto, ¿sí? Y es que él se fue directamente con quien debía hablar, ¿sí? Miren conmigo Juan capítulo 8, verso 32, lo que dice la Biblia. Juan capítulo 8 y el versículo 32. La Biblia dice en Juan capítulo 8 y el verso 32, dice así, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? La Biblia personifica a la verdad en Jesucristo. Sin conocerle a Él, sin saber lo que Él ha hecho, sin creer en quién es Él, Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, no puedes conocerle a Él. Es solamente a través de conocer en base a su palabra, en base a los hechos. ¿Sí? Mucha gente confunde esto del nuevo nacimiento con una experiencia emocional o una experiencia donde entran todos los sentidos, ¿sí? Que se desmayó, que le pasó algo. Si no está basado en la palabra de Dios, no es del nuevo nacimiento.
si no está basado en fe únicamente, en haber creído a lo que Él ha hecho, no es nuevo nacimiento, ¿sí? Es tal vez un cambio de camiseta, una afiliación a un partido político, si quiere decirlo así, o a un partido religioso, pero eso no te salva. Lo único que nos salva es haber puesto nuestra fe en la obra terminada de Cristo. Amén. Sí, eh, em, pero hay un requisito para hacer esto, ¿sí? El hombre, por su naturaleza, por su herencia pecaminosa, lo que la Biblia le llama la carne, el hombre viejo, siempre quiere hacer cosas, ¿sí? Y encontramos en la Biblia también que el hombre trata de cumplir la ley y no puede, pero intenta, ¿sí? Hasta que se fastidia, hasta que ya no puede. Y es necesario que una persona llegue a entender que no puede por sus propias fuerzas conocer a Dios. Es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que por medio de su Espíritu Santo utiliza su palabra y convence al hombre de la necesidad de un Salvador. También le muestra al Salvador que es Jesucristo. Sí, hay mucha gente que crece en una iglesia, por ejemplo. Conozco el caso de una amiga que creció en una iglesia. Sus padres eran pastores, pero ella no conoció al Señor sino hasta ya cuando llegó al seminario a una edad adulta. Y ahí, al estudiar su palabra, recién entendió que ella nunca había conocido al Señor. Sí había hecho muchas cosas, había estado en el coro, había evangelizado, había memorizado versículos, pero nunca llegó al conocimiento pleno de enfrentarse a su necesidad de pecadora y ver que Dios ya proveyó por su pecado, que Dios ya pagó por su pecado en Cristo Jesús. Y ahí nació de nuevo. Y ahí sí se puede conocer al Señor y entender las cosas espirituales. No importa cuál haya sido la manera en la que llegaste al Señor o la manera en la que estés. Sí, hay gente que tiene una vida, tal vez, no sé si ponerle muy difícil o fea, ¿sí? Tal vez en el alcoholismo, en las drogas, en vicios, pero no importa cuál sea la condición de la persona o qué es lo que esté haciendo, por ser herederos de Adán, ¿sí? Venimos todos en un estado de separación de Dios. Ese estado nos hace ser pecadores, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es, los países están divididos por estados o provincias que se llaman, ¿sí? Pero en diferentes estados puede haber montañas bien altas, bien bonitas y valles bien profundos, oscuros posiblemente. Y así es lo mismo con el ser humano. A veces está en situaciones bien oscuras, bien abajo, o otros que están bien alto en los negocios o en la vida o con su familia, pero están todos dentro del mismo estado. El estado del ser humano es un estado de pecador separado de Dios. ¿Sí? La Biblia nos enseña esto en Romanos, por ejemplo. Miren conmigo en Romanos capítulo 3, ¿sí? Nosotros vemos que el estado del hombre es un estado de separación de Dios. Y por ese estado no importa lo que hagas, ¿sí?
los pecados más grotescos que se ven en capítulo 1 de Romanos, o los pecados morales que se ven en el capítulo 2 de Romanos, todos estamos en el mismo estado de separación de Dios. Sin conocer a Jesucristo, no importa dónde estés, si tu familia está con estudios o sin estudios, con trabajo o sin trabajo, en las drogas o una vida sobria, no importa. Todos necesitamos conocer al Señor. ¿Sí? No importa si tú haces muchas cosas buenas, si tu estado sigue siendo el estado perdido, no puedes conocer a Dios. Pero cuando te das cuenta que estás en un estado que está mal, que está perdido, solamente ahí puedes acudir al Señor. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? No hay. Ahora, la, el requisito principal para llegar al Señor es ver esa necesidad, ¿sí? La Biblia lo muestra claramente, no solamente para conocer al Señor, sino para el resto de la vida cristiana. Cuando un creyente que ha nacido de nuevo sigue viviendo en sus fuerzas y sin depender en la obra de Dios, en el Espíritu Santo que ahora tiene, se agota, se frustra. Pero el rato que está agotado, ya sin fuerzas, y viene el Señor, ahí el Señor les recibe, ¿sí? Porque es un requisito, ¿sí? Para un ser humano es que ya deje de obrar. Miren conmigo en Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. El requisito es que estés trabajado y cargado. Si tú ya dejaste de obrar y dijiste ya no se puede por mis fuerzas, estoy en un estado que ya no se puede, calificas. Pero si todavía dices, no, es que sí hay algo bueno en mí, yo por lo menos no me emborracho, sí tomo de vez en cuando, pero no me emborracho. Y yo sí soy un poquito mejor que fulano de tal, no entendiste. Sí, no importa si estás en lo más alto de la cima o en lo más bajo del valle, estás en el mismo estado, ¿sí? Y es el estado perdido. Cuando entiendes que llegaste a ese estado perdido, solo ahí puedes extender la mano y decir, tú, Señor Jesucristo, pagaste por mi pecado y me salvas, ¿sí? Entonces, dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma habla de la mente, voluntad y emociones, ¿sí? Y en la Biblia muchas veces se lo habla como el corazón, los deseos, el asiento de nuestros pensamientos, ¿sí? Uno a veces está afanado, preocupado por tantas cosas y sigue en eso hasta que ya se agota. Y es ahí cuando puedes decir, perdón Dios, perdóname, mejor confío en lo que tú has hecho y ahí puedo descansar. Si tú estás a cargo, yo descanso. ¿Sí? Ahora, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sí? Ahora, nuestro Dios Todopoderoso no se enfoca en cuán buenos somos nosotros, porque sabe que todos estamos separados de Él. Él se enfoca en cuán bueno es Él, lo que Él ha hecho. Sí, Él cambia las vidas de las personas. Cuando, cuando vamos estudiando la palabra de Dios, un ejemplo claro de alguien que era un asesino es Pablo.
¿sí? Delante de él echaron las ropas, ¿sí? Los que mataron a Esteban, ¿sí? Él consentió eso, pero Dios le rescató. Dios le mostró la necesidad de un nuevo nacimiento y que la única manera de vivir la vida cristiana era por él, ¿sí? No por lo que hacía, sino por él. El ejemplo de esto está en Hechos capítulo 9. Miren conmigo Hechos capítulo 9 y quiero que lean juntamente conmigo. Tengo aquí algunos comentarios. Sí, gracias por sus comentarios. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla y podemos ir estudiando. Si no es en este momento, después. ¿Ok? Pero miren conmigo en Hechos capítulo 9. En el versículo 1 hasta el 9 nos da la conversión de Pablo y dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? El nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, es un acto milagroso, es un milagro que sucede desde arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que leímos al comienzo de Juan capítulo 3? La pregunta de Nicodemo era: ¿cómo puede nacer alguien siendo viejo? Tiene que regresar al vientre de su madre. Y Jesucristo no le dijo: no, es que tienes que bautizarte. No, no es por ahí. Sino que tiene que nacer, sí, como hombre físicamente, y luego tiene que nacer espiritualmente. Cuando nace espiritualmente, es que puede conocer al Señor. Cuando nace de lo alto, es la traducción correcta. Sí. Cuando una persona nace de nuevo, posicionalmente tiene todo lo que tiene Jesucristo, porque ha nacido de lo alto, del cielo. Sí, esto del nuevo nacimiento es apasionante porque tiene que ver con quiénes somos, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que pasó en el momento de nuestra salvación, en el momento que creímos. ¿Sí? Entonces el estudio, esto que estamos haciendo el día de hoy, es una introducción de todo lo que vamos a ver. El conocer qué es lo que Dios ha hecho nos permite a nosotros decir: ya no obro más en mis fuerzas, sino mejor confío en lo que Dios ya hizo. Amén. Entonces, importante que nosotros vayamos viendo eso, sí. Imagínense, Pablo, al compartir con Timoteo, él le dice cómo él era, ¿sí? Le dice cómo él era y lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Miren conmigo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿sí? 1 Timoteo 1, versículos 12 y 13, dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignoraba del Señor, no le conocía y tampoco le creía. Y por esa razón pasó lo que pasó. Pero Dios en su misericordia le salvó, porque es un acto soberano de Dios rescatar a un miserable pecador que está separado de Él. ¿Sí?
Nuestra esperanza no está en cuán bien nos portamos, sino en cuán grande es nuestro Dios, que pagó por nuestros pecados, que nos dio la salvación en Jesucristo, que juntamente con Él nos dio al Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero mostrarles algo que es muy importante. Cuando nosotros llegamos al Señor, no llegamos porque éramos buenas personas, sino porque estábamos perdidos. Y Él nos sacó, Él nos escogió. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Correcto? Él nos saca, Él nos rescata. Él es el único acceso a Dios. Entonces, el nuevo nacimiento empieza con el acto soberano de Dios de darse a conocer. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí? Eso quiere decir que es Dios el que puso en ti y en mí el deseo de conocerle. No es por lo bueno que uno haya sido, sino es por Él. Entonces, sabiendo esto, que Dios es el que empieza esto, el que Él tiene un plan, yo tengo la opción de ir por mis propias fuerzas o mi propia voluntad y tratar de hacer muchas cosas para Él, o mejor seguir el plan de Él y dejar que Él obre. Si no conozco qué es lo que Él ha hecho, si no sé cuál es el plan, tampoco puedo vivirlo. Si no sé el poder que se me ha sido dado, tampoco puedo depender en ese poder. Puedo depender en cualquier otra cosa, menos en Él, para hacer su voluntad. Entonces, hay varias cosas, ¿no? El nuevo nacimiento es un acto que sucede una sola vez, y ese acto es un acto milagroso donde la persona nace de nuevo por la palabra de Dios. ¿Sí? Es un hecho, una nueva creación, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Es un evento, es algo que sucede una sola vez, no varias veces. ¿Sí? Nadie puede perder la salvación. El problema es que muchas personas piensan que son salvos y nunca han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Porque en su cosmovisión, el ser salvo es no hablar malas palabras, el ir a la iglesia, el repetir versículos, y nunca han puesto su fe en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados, siendo nosotros miserables y estando en un estado de separación. Cuando una persona reconoce y cree eso, que Cristo Jesús murió por nosotros, estando nosotros separados, Dios le da el Espíritu Santo para morar en él, a que produzca dentro de él lo que dice la Biblia, ríos de agua viva. Que la fuente de su vida esté desde adentro. Y lo que hace es que Cristo mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo y produce en nosotros la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero el nuevo nacimiento es una sola vez, es un evento, es un suceso espiritual. 2, es sobrenatural, no porque yo me esfuerce, no por lo que yo haga, es por lo que Dios hizo, es un milagro. ¿Sí? Si usted desea leer acerca de lo que es un milagro, y en la Biblia nosotros encontramos algo sobrenatural en el libro de Jonás. Cuando usted lee todos los eventos que pasan en el libro de Jonás, son sobrenaturales y son un milagro, como la salvación es un milagro y la produce Dios. ¿Sí?
Y si usted creyó, pues Dios hizo el milagro en su vida de darle nueva vida en Cristo Jesús y ahora ser hijo de Dios y poder ahora, por medio de Él, entender su palabra, conocer su voluntad. Ahora, cuando lee su palabra, ya puede entenderlo, pero al ir leyéndolo, dependiendo en Él, al conocer lo que Él dice, ¿sí? Al estar basados en los hechos de la palabra de Dios, no en mis suposiciones, en vivir en una ignorancia de quién es Dios y en una incredulidad. Así no funciona. Solamente funciona al ir en fe, al conocerle a Él, lo que Él dice y creerle. Ese conocerle es mucho más profundo que simplemente decir, sí, yo le conozco a fulano de tal, hijo de fulano y fulana de tal. No, el conocer que Dios habla en la Biblia es mucho más íntimo. Habla de un conocimiento cercano, habla de un conocimiento espiritual, es de verle como Él es. Y solamente es a través de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Sabe que el nuevo nacimiento, que es un suceso espiritual, que es sobrenatural, y tercero, es instantáneo, pasa el momento que la persona cree, um, es un evento que al nosotros ahora entender, saber que esto hizo Dios con nosotros, podemos agradecerle y decirle, Dios, todo lo que tú has hecho por mí, ¿sí? Sin que yo me lo merezca, me cuidas, me das, me alimentas, me provees, todo, ¿sí? Y no es que Dios lo hace con pena, Él es un gusto, es un agrado, porque Él es Dios, ¿sí? Él ama a sus hijos, Él quiere a sus hijos que crezcan, que conozcan de Él, que confíen en Él, ¿sí? Am, nosotros, nuestra bebita Talula nació hace un mes y una semana, ¿sí? Y, y está chiquitita y escucha nuestra voz y se calma. Pero ella me ve, yo le veo, pero no me conoce. Y es mi hija, ¿sí? Y cuando llora se desespera y grita. Y uno como padre, ¿qué puede hacer? Tomarle, tenerla en sus brazos, darle de comer, ver que esté limpia, sacarle los aires para que esté bien. Y requiere de mucho cuidado. Y Dios hace eso con sus hijos. Dios no les deja abandonados. Por eso Él dio a otro consolador, que es el Espíritu Santo, que produce en nosotros el deseo y el poder para vivir la vida cristiana. Sí, Él no nos ha dejado solos, nos ha dado el Espíritu Santo. Todo eso habla acerca de la obra sobrenatural del nuevo nacimiento. Sí, sí, como padre, no le voy a dejar a mi hija sola, ¿sí? A ver, ya, tú cámbiate el pañal, tú come. No, Cristo Jesús dio su vida por nosotros. El Padre Todopoderoso mandó el Espíritu Santo para todo aquel que cree en Él, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. El tiempo del verbo cree es un tiempo presente, infinitivo, que quiere decir que continúa, que no cesa de hacerlo. El nuevo nacimiento es un evento, es un suceso que pasa una sola vez, pero una persona que cree, cree para el nacimiento y cree para la vida cristiana.
¿sí? No dice el versículo para todo aquel que en Él creyó, sino el que en Él cree. Empieza con el nuevo nacimiento y continúa por fe, por creer en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna empieza aquí, empieza por conocerle a Él, empieza cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Ahí empieza, ¿sí? Am, Mucha gente que confunde el nuevo nacimiento dice, ok, yo acepto al Señor, pero también tengo que hacer mi parte. Eso no es el Evangelio, ¿sí? Pablo claramente se dirigió a los Gálatas que decían, cree en el Señor Jesucristo, pero también tienes que circuncidarte. El legalismo, ¿sí? La fe en Cristo es el único requisito que una persona tiene para nacer de nuevo. No hay otro. La fe en la obra terminada de Jesucristo es el único requisito, ¿sí? Usted y yo todos pasamos por circunstancias totalmente diferentes, ¿sí? Como yo crecí es muy diferente a cómo pudo crecer usted o otra persona. Los padres que nosotros tuvimos, muy diferentes todos, pero todos se salvan de una sola manera y es por fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, ¿sí? Entonces, nosotros dimos el ejemplo de un joven o una señorita que crece en una iglesia evangélica o crece escuchando la palabra de Dios, pero nunca creyó. Sí, sus circunstancias fueron esas. O un alcohólico, ¿sí? Que llegó a un punto donde estuvo haciéndose daño físicamente. Pero la manera de salvarse es la misma que la persona que nunca tomó un bocado de alcohol, es por creer, es por fe, ¿sí? Todos tenemos circunstancias diferentes en nuestra vida, pero una sola manera para la salvación, que es por fe en la obra terminada de Cristo Jesús. Amén. Sí. Miren conmigo, por favor, Hechos 16:31. Miren conmigo lo que dice Hechos 16:31. Estaba revisando si tienen algún comentario o alguna pregunta. Adelante, ¿ok? Miren conmigo Hechos 16, el verso 31. Aquí está mostrando la condición única para la salvación, que es la fe, ¿sí? Y Pablo dice al carcelero en Filipos, dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, no es cree en Él y haz esto, sino crees y eres salvo, ¿sí? El creer tiene que estar basado en los hechos de la palabra de Dios. No puede estar basado en suposiciones, no puede estar basado en especulación, no puede estar basado en una religión, está basado en la palabra de Dios. Esto es muy importante porque conozco a mucha gente que se enfoca en compartir el Evangelio, ¿sí? Y que tienen que arrepentirse y aceptar al Señor. Pero si la persona no conoce quién es Dios, si no cree quién es Dios, si no cree en el estado en el que está de perdido, por lo que la palabra de Dios lo dice, lo enseña, no puede ser salvo, ¿sí? Por eso es tan importante que una persona sepa de primera mano lo que Dios ha hecho, quién es Él, lo que ha dicho, ¿sí? Y también nuestra condición de hombres separados de Él. El hombre, este evento que es tan sencillo de solamente creer en Él, el hombre lo hace tan difícil, ¿sí? He escuchado a mucha gente decir, sí, sí, ya voy a ir al Señor o a la iglesia
cuando deje de fumar o ya en mi negocio deje de vender alcohol o, o ya deje mi condición. O sea, cuando yo me mejore, ahí voy a ir a Dios. Y esa no es la manera, el requisito que Dios nos dice. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Entonces, por fe, solamente una persona que por fe confía en Él puede entrar, pero el hombre le hace tan difícil la entrada al cielo, ¿sí? He escuchado decir esta ilustración o este comentario que es más difícil ser miembro de una iglesia evangélica que entrar al cielo, realmente. Sí, porque entrar al cielo habla acerca de creer, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, va en base a su palabra. Pero el hombre le hace tan complicado el que la gente conozca, ¿sí? Que tienes que cambiar tu manera de ser. Y eso al hombre natural que no conoce las cosas de Dios le agrada tener que hacer cosas. Por eso tantas religiones, los testigos de Jehová, los mormones, el mismo catolicismo, todo están basado en una religión de obras, ¿sí? De una salvación por obras. Y la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, es por un don inmerecido que se nos dio al creer en Jesucristo. Esa es la salvación, no es por obras. Y imagínense en la misma iglesia evangélica siendo tan difícil la entrada, ¿sí? ¿No? Que si tú vienes ahí greñudo y tatuado, no puedes entonces conocer al Señor. No, no tiene nada que ver. Si tú crees, tienes acceso a entrar, a conocerle a Él, ¿sí? No, pero es que tengo que cambiar tantas cosas que he hecho mal. Sí, pero si es que te sigues enfocando en ti, pues estás mal. Enfócate en el Señor y que Él produzca ese cambio sobrenatural, porque Él es el que hace la obra. Entonces, cuando nosotros leímos acerca de la conversión de Pablo, este acto sobrenatural, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Tú eres Dios, ¿qué quieres que yo haga? Sí, ya yo me callo. Tú estás en control y yo me callo. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, yo les hago una pregunta el día de hoy a los que nos están escuchando y a los que ven este video. ¿Cuándo fue que tú naciste de nuevo? ¿Cuándo fue el momento en el que Dios Todopoderoso soberanamente te abrió los ojos para mostrarte que necesitas a Jesucristo como tu Salvador porque estabas en un estado perdido, separado de Él? Si puedes recordar ese día, ese momento, gloria a Dios. Si todavía no sabes que eso pasó en tu vida, pues hoy puedes conocerle a Él, sabiendo que estamos separados de Dios porque nacimos herederos de Adán en un estado pecaminoso que no quiere con Dios. Pero que la Biblia enseña que Dios se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, siendo nosotros miserables, sin esperanza. Él tomó nuestro lugar para dar su vida, derramar su sangre, limpiarnos a nosotros de todo pecado y ser ahora hijos de Él. Entonces, si puedes tú recordar eso, bien. Y si no, pues conócele, créele. Cree lo que dice su palabra y acéptale como tu Salvador personal. Y ese es el inicio de la vida cristiana, que empieza por fe, por creer y continúa por fe. ¿Sí? Cuando nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, nos ayuda mucho el estar claros, ¿sí? Si no es en base a la palabra de Dios, pues no es nuevo nacimiento. Si es en base a
tus emociones a confusión, pues puedes dudar, pero no te quedes en la duda, quédate en creer en Él, entonces adelante en conocerle a Él, ¿sí? Tú tienes la oportunidad de conocerle, es necesario que lo hagas, ¿sí? El nuevo nacimiento puede ser imitado, ¿sí? Mucha gente lo imita, pero eso no quiere decir que sean salvos. El que tú hables, no hables malas palabras, del que no tomes, del que no hagas muchas cosas, no quiere decir que seas salvo. La única manera de ser salvo es por haber confiado en el Hijo de Dios, ¿sí? En el Salvador. Es un milagro, es la obra de Dios. Ok, gracias a Dios por lo que Él está haciendo, gracias a Él. Si es que hay alguna pregunta o hay algún comentario, este, por favor envíenme por un mensaje. Gracias a todos los que están conectados y quiero saludar a todos aquí, estoy revisando a los saludos, gracias. Y vamos a continuar con este estudio, Dios mediante, cada viernes. Y saludos, gracias por lo que Él está haciendo. Que tengan una muy buena tarde. Bye.